Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este día del mes de octubre, el mes rosa, el mes en el que hay que cuidar a nuestras mujeres. Cuando me refiero a nuestras mujeres, quiero decir a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestra hermana, a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, para prevenir el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Recuerden que la prevención es primordial para evitar la partida de nuestras mujeres, nuestros seres queridos. Cuídense y hay que cuidarlas. El día de hoy, en nuestro ciclo Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2020, con la coordinación académica del doctor Juan Antonio Siller Camacho y con el patrocinio y el respaldo académico de la Universidad Interamericana, le doy la bienvenida a todos ustedes a este tema que será el patrimonio construido en madera con la doctora María Guadalupe Cepeda Martínez, secretaria del ICOMOS México, y de la cual me voy a permitir leer su breve semblanza. Nace en Guadalajara, Jalisco, el 12 de diciembre de 1961. Una gran generación. Yo soy del 1 de enero del 61. Licenciada en Conservación de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete de Lina. Maestra en Ciencias de Productos Forestales, Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Centro Universitario de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Doctor en Arquitectura por la Universidad de Guadalajara. Labora como profesor investigador titular C en el Centro INA en Jalisco. Es secretaria general del ICOMOS Mexicano, Asociación Civil. Coordinadora del Comité Científico de Conservación de Madera del ICOMOS Mexicano, AC. Coordinadora del Grupo Internacional de Trabajo de la Arquitectura Temporal, construida con madera del Comité Científico de Madera del ICOMOS Internacional. Miembro del Comité Internacional de Revisión y Actualización de los Principios de Conservación de Madera. Autora de 6 títulos científicos editados por el INA y artículos científicos y de divulgación masiva. Sus temas de especialidad son el patrimonio cultural construido con madera, fibras vegetales y su patrimonio intangible asociado. Nos da mucho gusto tener la presencia de la doctora María de Guadalupe Cepeda Martínez y cedo el uso de la palabra al doctor Juan Antonio Siller, coordinador académico de este ciclo. Muchas gracias. Pues un gusto de tener a Guadalupe con nosotros, una querida amiga y colega de muchos años, desde la Escuela de Restauración. Me acuerdo, era nuestra gran distribuidora de los cuadernos de arquitectura mesoamericana entre todos los estudiantes. Sin ella no hubiéramos podido repartirlos y moverlos ahí en la escuela. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de colaborar con ella también, y nos acompañó en un ciclo de Galeón de Manila con un trabajo sobre la madera y las maderas de Occidente, de México. Y ha estado, y la publicación que hicimos también de esa obra en otro ciclo de Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural, el Galeón de Manila. Y ahora tenemos la oportunidad en este nuevo espacio de Radio Primavera de invitarla en este ciclo que estamos tocando sobre distintos temas de patrimonio cultural, y el tema de la madera es un tema importantísimo. Mucho de ese patrimonio ha estado muy expuesto, no se ha podido conservar muchas de las veces, pero es un patrimonio fundamental que integra muchos de los espacios arquitectónicos, objetos, artefactos, desde la época prehispánica hasta la época contemporánea, como podemos ver en esta imagen. Entonces, un gusto tenerla con nosotros y tener esta conferencia que ella nos va a impartir el día de hoy. Pues adelante y bienvenida. Pues mucho gusto estar en esta sesión con todos ustedes.
Me parece un buen momento para hablar de este patrimonio construido con madera, porque podemos hablar de eventos que se van a dar en poco tiempo, como son el aniversario de la Convención de Patrimonio Cultural. Vamos a hablar del patrimonio mundial construido con madera. Justamente vamos a ver algunos ejemplos y creo que es un momento para sensibilizarnos, para tener estos momentos a un breve futuro, a un plazo muy corto, para que estemos pendientes de lo que está pasando en la conservación de nuestro patrimonio, no solamente el mexicano, sino también el patrimonio internacional. El día de hoy, bueno, yo quiero compartirles esta videoconferencia como investigadora del Centro INAH Jalisco, compartir los primeros resultados de un proyecto de investigación que se está desarrollando desde hace 4 años, que se llama la actualización de los principios, que creo que es fundamental tratar este tema de criterios y de principios para la conservación de este material tan vulnerable, en muchos de los casos, tan efímero, no quisiera decirlo, pero que tiene poca duración, porque detrás de todo esto lo que hay es un gran desconocimiento de la madera. Si conociéramos bien este material, podríamos cuidarlo para que nos durara centurias. Es justamente este tema de este material tan particular, porque se liga en su estado muy primigenio a las zonas forestales de un material vivo, y como parte de un patrimonio, de un paisaje cultural. La madera inicia siendo parte de estas zonas boscosas. Después, el hombre con su impacto aprovecha la madera para entonces producir este gran patrimonio del que vamos a hablar. Yo quiero compartir con ustedes el día de hoy un PowerPoint para tenerlo secuenciado, y un video al final sobre un tema muy nuevo que tiene que ver con el patrimonio construido con madera, que es el patrimonio arquitectónico temporal. Entonces son dos momentos en los que les voy a compartir documentos directamente yo desde mi computadora. Voy entonces a iniciar con el PowerPoint, y agradezco muchísimo pues esta oportunidad de Radio Primavera, de Juan Antonio Siller, que están siempre pendientes de lo que se necesita, de lo que hay que estar sensibilizando, hay que estar recordándole a la gran comunidad esta importancia que tiene nuestro patrimonio cultural en general, y cómo este patrimonio cultural impacta nuestras vidas, y nosotros impactamos el patrimonio cultural. Esta es una relación simbiótica que no debemos dejar de reconocer. Bueno, pues en esta ocasión agradezco entonces pues este gran patrocinio de Radio Primavera y esta gran organización de este ciclo de Juan Antonio Siller, pues para poder presentar este trabajo. ¿La pueden ver? Todavía no. A ver, voy a Ya está habilitada. ¿Mandé? Ya está habilitada para que nos la pueda compartir. Ok. Ay, gracias. A ver, ya estoy aquí otra vez. Compartir pantalla. Entonces, es este. Ok. ¿Ya nos podemos ver con el documento? Ya está. Ok, bueno, pues qué gusto. Aquí tienen ustedes, bueno, esta presentación que se llama Patrimonio Construido con Madera. En la primera imagen podemos ver una troje de la Sierra Purépecha de Michoacán, que me encantan, porque es justamente un ejemplo de este patrimonio del que vamos a hablar el día de hoy. Pues la presentación tiene estas 5 partes, en la que primero hablaré
de las definiciones necesarias para comprender este patrimonio cultural. Veremos cómo estas definiciones se las hemos ido dando nosotros a través del tiempo y a través de las diferentes reuniones internacionales que se han desarrollado para ir identificando ese patrimonio a proteger. La segunda parte es la madera como un material ancestral. Ya lo comentaba el doctor Juan Antonio Siller, que la madera desde los tiempos prehispánicos, pero aún antes de los tiempos prehispánicos, los tiempos del Paleolítico y del Neolítico, nos dan testimonio del uso de la madera en la vida humana. La tercera parte será el reconocimiento internacional y los principios de conservación. Yo creo que esto es importante comentárselos, porque el reconocimiento internacional es el que decanta en todos los países como norma y es lo que permite que estos productos vayan siendo reconocidos por las diferentes regiones del mundo y por los diferentes países. Y asimismo, los principios de conservación, compartirles la última actualización de los principios que están vigentes actualmente, que fueron aprobados en el 2017, en la cual participé, y hay una aportación importante con la petatera de Villa de Álvarez, que también hablaremos de ella más adelante. El cuarto punto justamente es la Convención de Patrimonio Cultural y Natural del Patrimonio Mundial, y veremos algunos ejemplos de estos patrimonios que alcanzaron esta nominación de Patrimonio Mundial, de este patrimonio construido con madera, en qué países están y desde cuándo que están nominados, para que conozcan la gran riqueza de este patrimonio que ya tiene declaratoria de Patrimonio Mundial. Y finalmente, una categoría muy nueva que justamente la delegación mexicana, encabezada por una servidora, promovió en la actualización de los principios que se aprobaron en el 2017 en Nueva Delhi, en la India, que fue una categoría que denominamos arquitectura temporal. La arquitectura temporal construida con madera, que me parece fundamental reconocerla y protegerla y elevarla a los rangos necesarios para garantizar esta transmisión hasta el futuro. Al final, entonces, está la arquitectura temporal con un video que les quiero compartir, ya un video muy lúdico, muy agradable, para que cerrar esta conferencia con esta nueva categoría que les estoy comentando, que es la arquitectura temporal. Pues bien, entre las definiciones tenemos que el patrimonio cultural construido con madera define, para los que no están muy familiarizados con la terminología técnica de patrimonio cultural, este patrimonio pues es justamente la herencia que recibimos todos de nuestros antecesores, y cultural tiene que ver con todas estas producciones humanas que son el testimonio de la vida humana a través del tiempo. Esta definición de patrimonio cultural en México, nosotros nos basamos y nos fundamentamos en la visión antropologista e histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que es la visión de la historia del hombre, no así como se consideraba en los países europeos, sobre todo en países europeos y de Asia, donde la visión era más bien esteticista. La visión esteticista del patrimonio quería decir que se estaban reconociendo solamente las obras de arte o las grandes obras del arte. En el caso del patrimonio cultural construido con madera, tiene un fundamento histórico que no es la historia normal y convencional que nosotros conocemos. Se llama la historia ambiental. Si bien la historia convencional nos acota y nos informa sobre los hechos históricos del hombre, las revoluciones, las independencias, los cambios políticos y demás, la historia ambiental no estudia esa historia, estudia la historia de la naturaleza en relación con el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la historia ambiental se aboca justamente
a estudiar y conocer los cambios que ha tenido el entorno natural por acciones humanas. Y fue una manera diferente de hacer historia que fue fundada por William Cronum en Inglaterra desde el año 1987. O sea, también la historia ambiental es una historia, digámoslo, muy novedosa, en la que el objetivo principal es conocer el impacto que tuvo la actividad humana en el medio ambiente natural y cómo este ambiente natural cambió por la actividad humana, y también el impacto del medio ambiente natural en la vida del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues entonces, cuando el hombre impacta el medio ambiente natural, pues genera este tipo de paisajes, un paisaje donde se ve claramente la presencia humana. Les estoy presentando una imagen con terrazas y justamente ese es el impacto. Se ve un poco la zona boscosa de la montaña, un poco talado para poner terrazas, y todo este paisaje, que también se denomina paisaje cultural, es parte de lo que estudia la historia ambiental. Y al mismo tiempo, el medio ambiente, el clima, las especies maderables, impactan la vida humana. ¿Esto qué quiere decir? Que si en esa zona crecen pinos o crecen encinos o se dan diferentes árboles frutales, pues la población aprovecha esas maderas, se alimenta de esos productos, y ese es el impacto que el ser humano recibe del medio ambiente. Hay otra parte en el asunto de estas definiciones. El patrimonio cultural construido con madera no solamente es cultural y material, es un patrimonio que les voy a decir multifactorial. Es un patrimonio material y es un patrimonio inmaterial al mismo tiempo. ¿A qué me quiero referir? El patrimonio construido con madera produce justamente estas estructuras que son físicas. Las podemos tocar, las podemos medir, las podemos fotografiar, porque son tangibles, son materiales, son físicas. Y ese es un gran universo del patrimonio material. Pero la producción del patrimonio construido con madera no sería posible sin el trabajo del oficio del ser humano, del carpintero, que toma la madera, la transforma, la talla, la corta, la graba, la ensambla y genera espacios con el material, de acuerdo a un conocimiento que muchas de las veces, y casi justamente este patrimonio tradicional, es un conocimiento empírico. Este conocimiento empírico se va transmitiendo de generación en generación y va permitiendo que el patrimonio se conforme y se cristalice, se materialice con ese gran pedazo de madera que, una vez trabajado, cortado, lijado, ensamblado, se convierte en un producto cultural. Entonces, este saber empírico se llama saber ancestral. Estos saberes ancestrales son patrimonio intangible de todos los pueblos. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo en la primera hay un momento en el que se corta la madera a hilo, quiere decir a lo largo de la fibra, con otra madera que tiene un filo, no se requiere un hacha, por ejemplo. Este otro pedazo de madera, iban cortando diferentes lajas o láminas de maderas que se llama tejamanil. El tejamanil es una técnica tradicional para cortar y aprovechar la madera, muy usado en México y en los países europeos. Ya lo vamos a ver en todos los ejemplos de patrimonio mundial. ¿Qué quiere decir? Que esta manera de cortar la madera se sabe desde hace mucho tiempo, lo sabe la gente de manera empírica, transmite el conocimiento de manera empírica. Este es el patrimonio
que encierra el tejamanil y los monumentos que lo contienen. En la siguiente fotografía se ve la petatera de Villa de Álvarez, que es una plaza de toros que se construye en Colima, y es una plaza de toros enorme que mide 70 metros de diámetro, caben 4,000 personas. Y estos señores que están abajo, sentados en estos tablados, son los constructores artesanales de la petatera de Villa de Álvarez. Esta plaza de toros se construye cada año, la construcción comienza el día 28 de diciembre, debe terminar forzosamente antes del 7 de febrero, que es la fecha en la que siempre se inaugura con la fiesta de San Felipe de Jesús, que es la fiesta de Villa de Álvarez, que es la población donde se construye. Esta plaza de toros se construye, como ya lo estaba comentando el doctor Siller, a partir de muchas familias que participan, que son pues locatarios y que en un momento dado, los que tienen una parte de esta construcción son parte de los que pueden vender boletos para todas las actividades que se llevan a cabo en esta plaza de toros. Entonces, todo esto es una tradición que tiene que ver con la economía de una localidad y que tiene que ver con la tradición y con la identidad de esta comunidad de Villa de Álvarez y ahora ya de todos los países que tengan un patrimonio temporal. Esto de la palabra temporal tiene que ver con que se construye, está terminada el día 7 de febrero, hay un carnaval, hay un desfile, hay una misa de inauguración y después de eso hay 2 meses o 1 mes y medio de actividades en la Plaza de Toros. Por supuesto que hay corridas de toros, hay conciertos, pero también la comunidad se apropia y hacen bodas, hacen graduaciones, eventos sociales. Creo que eso es importante, que el patrimonio esté permanentemente socializado. Y en la última imagen, un artesano que hace sus bajorrelieves de acuerdo a su manera de haber recibido estas enseñanzas y plasma dentro de este trabajo, en estas tabletas de madera, este conocimiento. Vuelvo acá, entonces, este es el patrimonio construido con madera, que no solamente es material, también es inmaterial. Y si el material no está presente, no hay patrimonio construido con madera. ¿Por qué? Porque se necesita el saber cómo trabajar este patrimonio para que exista. Pues bien, estábamos hablando, bueno, ¿desde cuándo que la madera se conoce? Bueno, pues la madera tenemos datos y tenemos testimonios arqueológicos de que aparece dentro de el periodo paleolítico superior, que es la última parte del periodo paleolítico. El periodo paleolítico se distingue o se define como el periodo en el que todavía eran seminómadas y las casas y los utensilios que ellos usaban los hacían de madera. Usaban la madera rolliza, como ustedes pueden ver, que son los palos sin trabajar, como las ramas que se van encontrando, y estas ramas amarradas, que es la manera más primitiva de ensamblar o de unir la madera, podía formar estructuras que fueran cubrientes para poder hacer estas casas, que eran desmontables y eran temporales en ese periodo. Pero ya en el periodo neolítico, con la aparición de la agricultura, de la pesca, de las actividades que le fueron dando un asentamiento fijo, vemos cómo el uso de la madera no solamente se ve reflejado en la elaboración de herramientas como hachas, como flechas, sino también la misma vivienda fue perfeccionándose, utilizando siempre la madera y agregándole otros materiales como fueron el lodo y las fibras vegetales para formar un empastado que se llama hoy bajareque. Pero no solamente el asunto de la vivienda, el asunto del transporte, como son las canoas monóxilas y las balsas de varios, estaban hechas de madera, y esta madera fue la
la que le resolvió al hombre neolítico y del paleolítico estas necesidades fundamentales de subsistencia. Así también vemos cómo, bueno, estas casas y cobertizos para guardar grano y tal, aparecen en estos periodos, y de ahí en adelante la madera fue un material muy preferido para el desarrollo y para la solución de estas necesidades humanas de sobrevivencia, la cacería, la pesca y la propia agricultura. Así es, entonces, que este patrimonio cultural proviene de estas zonas boscosas, en muchos de los casos en México, en Europa, los encinos, los pinos, los oyueles, los cipreses, los arces, fueron las principales especies que se utilizaron para transformarlas en vivienda, o para transformarlas en puentes, o para transformarlas en herramientas, o en canoas, o en transporte, a través, pues, del uso de los árboles, que muy al principio, pues, se aprovechaban los árboles caídos por las lluvias, que se podían transportar fácilmente, y después, bueno, pues ya con el perfeccionamiento y la edad ya de los metales, se pudieron aserrar algunos de ellos, y el uso más primitivo, bueno, el uso más originario, es justamente donde la madera no está clavada, sino está amarrada y está ensamblada uno sobre de otros con un ensamble muy sencillo, como el caso de la petatera de Villa de Álvarez, que fue una necesidad en este monumento de generar este gran espacio, que pudiera luego ser desmontado y aprovechados los elementos para una segunda edición al siguiente año. Esto es muy importante comentarlo, que la petatera de Villa de Álvarez, si bien está hecha de madera y hay muchos polines muy largos de oyamel y de pino, de la zona y de tepehuaje, no los están cortando cada año, son polines y son horcones que se utilizan y se guardan. Los fabricantes o los que participan en la construcción de la Plaza de la Petatera guardan todo este material, las tablas para sentarse, los cuadros para soportar las escaleras, las entradas, los mismos petates, que ya los vamos a ver cómo los ponen, son guardados en las casas de cada uno de los artesanos constructores para el siguiente año. ¿Qué quiere decir? Que no hay un consumo año con año de madera, sino que se vuelve a usar la madera, y por supuesto la madera que se va poniendo en mal estado o que la pican los insectos se va cambiando. Es el caso de las casas de Michoacán, donde se van dando mantenimiento, y las casas pues tienen maderas, en muchos de los casos, centenarias, ¿no? O sea, son maderas centenarias que por el buen cuidado han logrado subsistir. Asimismo, la Casa Maya utiliza esta madera rolliza en estos bejucos o en estos elementos verticales para formar el principal muro oval y la cubierta con las fibras vegetales. Pues bien, no solamente el asunto utilitario, sino también los asuntos de generar productos artísticos de madera fue una cosa, ha sido una tendencia humana. Ya hablábamos de las canoas monóxilas y de las hachas neandertales de madera, pero también hay que hablar de la escultura, que se ha encontrado desde el siglo XIII antes de Cristo, en el llamado ídolo de Segir de Tepe en Turquía, es un ejemplo de ello. Tenemos también unas tallas finísimas en madera, muy finas en Japón, en el castillo de Meiji, son del siglo III,
y así también tenemos tallas más complejas, ya del siglo XIII, que representaban elementos de santos. En este caso es un elemento antropomorfo, y bueno, son tallas finísimas que nos llevan a elevar el trabajo que se puede hacer, y que son elementos que se puede hacer con la madera, y que son elementos altamente calificados como obras de arte. Igualmente, la madera está detrás de todos estos retablos y de todas estas estructuras que están decoradas y que tienen elementos pintados o dorados, y que no sería posible hacerlo si no hay detrás un soporte de madera perfectamente trabajado de acuerdo con una técnica tradicional. Entonces, como pueden ver, la madera tiene de conocerse y de utilizarse desde los periodos del Paleolítico y hasta nuestros días. Bien, pues bueno, ¿cómo es que la madera entra dentro de este ámbito consensado universalmente, oficial, por los seres humanos como patrimonio mundial? Bueno, como patrimonio. El Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, el ICOMOS, que se forma en 1965, se forma justamente para agrupar los expertos que deberían ser quienes protegieran este patrimonio cultural que hay en todos los países y que es importante proteger. Este organismo se conforma a partir de un comité directivo y de los comités nacionales, que son los comités que deben existir en cada país. Pero también están los comités científicos. Para mí, en este momento, los comités científicos son fundamentales. ¿Por qué? Porque en el 1975 se forma el Comité Científico para la Protección de la Madera, porque se reconoció que gran parte del patrimonio o de las obras excelsas del arte, hablando de la definición de patrimonio cultural en Europa, y para América, las grandes obras testimoniales de la vida humana estaban construidas en madera. Por eso se reconoce y se genera este comité científico en esa fecha, dándole todo un marco teórico y conceptual y de protección de este patrimonio. Así pues, el Comité Científico de Internacional de Madera, que se funda en el 75, acoge los miembros expertos, miembros jóvenes y miembros asociados, y tiene también grupos de trabajo en temas específicos. Actualmente tiene el grupo de arquitectura temporal, propuesto por una servidora, y recientemente se agregó el tema del grupo de trabajo de los espacios para la fe, o sea, los templos. Justamente para normar la actividad de todos estos expertos, se generan los principios de conservación, así como se genera originalmente la Carta de Venecia, que es la que norma sobre la conservación y la restauración de todo el patrimonio cultural en el mundo, de cuáles son los ámbitos y qué es lo que persigue una restauración para evitar la falsificación o para evitar la pérdida de un patrimonio. En 1992 se reúne este Comité Científico de Madera para empezar a redactar estos principios que deberían normar cómo debería ser la intervención de un patrimonio construido con madera. ¿Para qué? Para garantizar su autenticidad y su protección hacia el futuro. En 1994 se elaboró el primer ensayo de los principios en la reunión celebrada en Himeji, Japón. Ahí participaron expertos de Finlandia, de Japón, de Europa. En México todavía no mandamos nuestros expertos, bueno, pero en el 1995 se envió para revisión un primer borrador de estos principios, y en estos principios, por supuesto, se fundamentaban en las cartas anteriores, en la Carta de Atenas, en la Carta de Venecia, para salvaguardar que la protección y difusión del patrimonio se diera a través del tiempo con mucha autenticidad y mucho respeto.
Aquí vemos cómo en estas dos ediciones pues se tiene esta información sobre cómo este patrimonio se fue razonando y analizando para formular estos principios. Pues justamente fue hasta 1999, en el simposio de la Asamblea General del ICOMOS Internacional, que se llevó a cabo en Morelia y que me tocó estar ahí, y que fue una asamblea donde participaron casi 4,000 asistentes. Se adoptaron por primera vez los principios de conservación de la madera. En aquel entonces se le llamaba de las estructuras de madera. Y bueno, fueron los primeros donde aparece ya qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo se puede organizar, cómo hay que identificar la madera, cómo hay que prevenir insectos. Ahí vienen todas las recomendaciones que ICOMOS establece y sugiere y recomienda para la conservación de este patrimonio. Así pues, como 1999, en 1994 se dio la Carta de Autenticidad de Nara. En esta Carta de la Autenticidad de Nara se hablaba de estos saberes ancestrales que ya hablamos al principio. Lo que sabe la gente y no está escrito en ningún lado y que forma parte de su conocimiento ancestral que va transmitiéndose de generación en generación. Esto es el patrimonio intangible, y la Carta de Nara en Japón es justamente el documento que establecen los japoneses. Ellos invitan a toda la comunidad internacional a hablar justamente de lo que sabe el artesano y que debe de ser parte de este patrimonio construido con madera. Fue hasta en el año 2011, donde el presidente del Comité Científico de Madera, el doctor Gennaro Tampone, propone actualizar esta carta de conservación, estos principios de conservación de la madera, y su servidora le ofrece a armar la reunión para actualizar esos principios en Guadalajara, y la reunión se hizo en el 2012, en el mes de noviembre. Ahí nos motivaban muchas razones para poder actualizar estos principios. Teníamos que reconocer que las prácticas y materiales tradicionales de todo el mundo debían ser protegidas. Teníamos también necesidad de puntualizar que aquí la validez de la autenticidad de las técnicas y de los materiales, de acuerdo a la Carta de Nara, debían de estar garantizadas, que se aplicaran a los bienes culturales construidos con madera, que la conservación del patrimonio construido con madera era una actividad interdisciplinaria donde varios especialistas trabajaban, donde deberíamos de definir muy claramente los usos y el uso preciso de los tratamientos, de la consolidación, de la restauración, y donde el reconocimiento al patrimonio intangible, las tradiciones rituales, antropológicas de los indígenas que afectan este patrimonio pasado y presente. Había ahí un gran reconocimiento justamente a este gran participante que son pues los artesanos constructores, que también tienen su participación actualizando ese patrimonio año con año. Pues bueno, en esta contribución que tuvimos en Guadalajara se incluyeron los retablos, la arquitectura y las carpinterías, se incluyó en los principios de protección de las tradiciones, se incluyó que deberían de ser transdisciplinares, se incluyó la historia ambiental como fundamento de la generación de este patrimonio cultural, se estableció que la visión holística, donde se tiene considerado el medio ambiente natural, las tradiciones, las costumbres de la comunidad, son parte de este patrimonio. Se consideraron necesarios los programas de reforestación, la identificación de las especies culturales y las nuevas políticas de construcción, de conservación, y se estableció como necesario un glosario de términos técnicos para que el que lea estos principios pueda entender qué se entiende por conservación, qué se entiende por restauración, qué se entiende por preservación.
y así. Al siguiente año nos reunimos en Japón para terminar de definir esta actualización, y allí se hicieron unos cambios. Ya no se llamaba consolidación, se llamaba reforzamiento. Se recomendaba que el desmontaje se hiciera lo mínimo posible y que el diagnóstico debía incluir los sistemas tradicionales de construcción y el reconocimiento a los valores antropológicos y a los valores estéticos. Aquí hubo una gran discusión porque el asunto del desmontaje para los países asiáticos y para los países latinoamericanos, que no para los países europeos, es un tema de protección de patrimonio cultural. ¿Qué quiero decir? Que muchas de las estructuras que se generan con madera en Asia y en Latinoamérica se generan para desmontarse y después se vuelven a montar, así como la petatera de Villa de Álvarez. Y si los principios no nos daban oportunidad de desmontar, había una tradición que se veía amenazada. Entonces aquí lo que tuvimos que hacer fue discutir muy ampliamente, y finalmente en el siguiente reunión, que fue en Falun, Suecia, en el 2016, se presentó justamente el caso de la petatera de Villa de Álvarez y el caso de esta tradición en la reunión que se realizó en Falun, Suecia, y ahí se aceptaron que los edificios podían ser temporales y podían desmontarse sin ningún problema, dado pues que era parte del proceso de conservación per se de este patrimonio. También se incluyeron los edificios envolventes, que ahorita ya no se llaman envolventes, se llaman evolutivos, que tienen que ver con lo que se va actualizando día con día, evolucionan, y se acepta el desmantelamiento como una práctica de conservación. Eso quiere decir que si se va a restaurar algo, hay que desmontarlo, hay que revisar las piezas, sustituir aquellas que están en mal estado y volverla a montar. Muy bien, pues aquí tenemos entonces que estas fueron las contribuciones desde el 1999 hasta principios del 2017, con la inclusión del patrimonio cultural construido con madera de orden temporal. Aquí está ya. En este círculo de principios del 99, esa era lo que protegían esos principios de todo del patrimonio tangible de la producción humana y nada más de los edificios. Cuando ya nos damos cuenta de que en los principios del 17, que es el gran círculo de principios del 17, ya abarca el patrimonio tangible y el intangible, abarca los bienes muebles y el bien inmueble, y también abarca el tema del medio ambiente natural para lo que es la arquitectura temporal. Entonces, como ven, el impacto de los nuevos principios para la conservación del patrimonio cultural construido con madera que se aprobó en Nueva Delhi en el 2017 es amplísimo. Por lo tanto, pues debemos conocer estos principios para que esté siempre muy a la mano, conocer los casos y poderlos defender de manera mucho más eficiente. Bueno, pues aquí nada más están las personas que participaron en estas actualizaciones de estos principios que se aprobaron en el 17 y que dejaron y actualizaron los principios tal y como están ahora. A mí me gustaría hablar también, porque tiene que ver con el tema de este patrimonio cultural construido con madera, de la Convención del Patrimonio Cultural y Natural de 72. Y no solamente porque la Convención propone y establece la Declaratoria de Patrimonio Mundial, que son las declaratorias de los monumentos que son insignes, que son únicos, que por su gran peculiaridad deben ser protegidos para toda la humanidad. Esto es importante porque en un par de años estaremos a 50 años de tener patrimonio mundial en los países de UNESCO. Entonces, la Convención de Patrimonio Cultural y Natural la establece la UNESCO, y es justamente en el artículo 4 donde dice que cada uno de los Estados partes en la presente convención reconoce la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras
el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y que le incumbe primordialmente, y procurará actuar con ese objeto en su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de los que disponga, llegado el caso mediante la asistencia y la cooperación internacionales de las que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico. Pues bueno, en México y en los países latinoamericanos, como ya comentamos, este gran patrimonio construido con madera desde la visión antropologista, pues es todo lo que nos pueda dar testimonio de este paso del hombre en la historia, en la historia ambiental. Entonces, bueno, pues aquí la UNESCO nos exhorta, porque México forma parte de la Convención de Patrimonio Mundial, de la Convención de Patrimonio Cultural y Natural, nos exhorta a hacer reconocimiento de todos estos patrimonios que tenemos en nuestros países y que tienen importancia peculiar y que deben ser protegidos para toda la comunidad internacional hacia el futuro. Pues bueno, vamos a hablar ahora de cuáles son esos monumentos que están construidos con madera y desde cuándo y han sido declarados patrimonio mundial para la conservación de toda la comunidad que somos nosotros. Pues el primero que quise poner fue de la zona arqueológica de Paquimé, y ustedes me dirán por si eso es tierra. Ciertamente es una zona arqueológica donde todas las cubiertas se tiene el testimonio que tenían los espacios para integrar la viguería, y era una viguería de madera. Entonces, en una selección que hizo el propio maestro Gennaro Tampone, nosotros le hicimos la misma observación, que nosotros no veíamos la madera en esta zona arqueológica que es Paquimé, se encuentra en Chihuahua y fue declarada en 1998. Decía, porque yo veo fundamental que los elementos que todavía se conservan y se pueden ver, que acusan la presencia de esta viguería, están presentes. Y por esa viguería que ya no está, es porque nosotros integramos a Paquimé en la selección de los monumentos de patrimonio mundial construidos con madera. También tenemos los templos de la ciudad prohibida china, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1998 y que están totalmente construidos con madera decorada y policromada. Estos templos están siempre en maravilloso estado porque gracias a la Carta de Nara y gracias ahora a los principios que se aprobaron en Delhi en el 17, el desmontaje es parte de la restauración. Se puede desmontar a través y fundamentados en las técnicas tradicionales y en los materiales tradicionales para garantizar la autenticidad de los monumentos. También tenemos nominadas las iglesias de Chiloé en Chile. Son 11 iglesias totalmente construidas en madera que fueron declaradas Patrimonio Mundial en el año 2000. Aquí tenemos 2 ejemplos. Muchas de ellas tienen este famoso tejamanil como parte de los recubrimientos de la estructura soportante. Y bueno, estas iglesias de Chiloé, gracias a las zonas boscosas de la localidad, boscosas de pinos, de ayameles, de encino, fue posible construirlas. También tenemos en Trinidad de Cuba gran estructura de madera rolliza, así como la madera que se usa para petatera, pero recubierta con fibras vegetales y fue declarada en 1998. Así también en Eslovaquia, esta casa, que se puede ver claramente, está construida con madera, sus techumbres son tejamanil. Y ustedes dicen, ¿en qué momento? Pues es el sentido común humano el que puede y el conocimiento del material, la familiaridad que se tienen
los carpinteros, los ebanistas con la madera, de darse cuenta de que un corte al hilo, eso lo sabían los japoneses, lo sabían nuestros artesanos purépecha, lo sabían los artesanos de Europa Oriental, en Eslovaquia, usan el tejamanil para la edificación y desde entonces en la construcción de este patrimonio cultural mundial se utiliza. También tenemos que es la pagoda de Kishi, Rusia, que está totalmente construida con madera. Ustedes pueden ver los diferentes estratos y cada una de las cúpulas está recubierta con unas pequeñas láminas obtenidas por tejamanil, pero ellos son más sofisticados y ellos le dan un corte curvo para que parezcan alas o escamas de peces. Además, eso ayuda para el escurrimiento del agua y evitar que la humedad se acumule y se pudra la madera. La pagoda de Kishi, Rusia, también fue declarada Patrimonio Mundial. Tenemos esta otra techumbre de madera en Uzbekistán, y me puse a checar dónde estaba Uzbekistán, y está en la zona de los países árabes, y fue declarada en el 2018 que es una techumbre que es de una mezquita, justamente, que está altamente trabajada y altamente decorada y totalmente construida con madera. Estas techumbres son muy pesadas, mas sin embargo, esta sapiencia, estos saberes ancestrales, permiten calcular estas estructuras para soportar las otras estructuras cubrientes que ya se pueden ver y que pues forman parte de un ejemplo excepcional, por lo cual fue declarado Patrimonio Mundial. Y este es el templo de las garzas blancas, que también se llama el Castillo de Himeji, en Japón, en la misma ciudad de Himeji, que está totalmente construido también con madera, pintado de blanco. El basamento, por supuesto, es un basamento en piedra, pero este gran monumento, pues es toda una gran construcción muy compleja, pisos, paredes, entrepisos, segundos pisos, pues están todos totalmente calculados con una ingeniería y con una genialidad que está depositada justamente en estos saberes ancestrales que afortunadamente en Japón está muy reconocido que los maestros carpinteros o los maestros ingenieros, ebanistas, deben ser seguidos por grupos de aprendices y hasta su muerte. Esto quiere decir que estos conocimientos deben estarse transmitiendo permanentemente. ¿Por qué lo hacen? Porque el patrimonio le reconocen que sobrevive si y solo si alguien tiene los saberes ancestrales y los puede aplicar. Muy bien, pues aquí dejo estos patrimonios, ejemplos de patrimonio mundial que me parece fundamental compartírselos para que ustedes puedan saber por qué es tan importante este patrimonio. Y la última parte de esta presentación es el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico temporal. ¿Por qué se los dejo aparte? Porque preparamos un video exclusivamente para hablar de este patrimonio arquitectónico temporal, que desde cuándo que se puede reconocer que el ser humano produjo estructuras para desmontarlas y volverlas a montar en otro lado temporalmente. Aquí yo me pido unas disculpas porque el video le pusimos unos subtítulos en inglés porque se presentó en York en el simposio del año 2018. Estuvimos ahí a presentar este video. Y bueno, pues por practicidad lo pusimos en inglés, pero yo se los puedo ir comentando un poco de música de fondo. Vamos a ver cómo el video nos presenta
¿Desde cuándo el ser humano hace arquitectura temporal? Y cómo esa arquitectura temporal se fue transmitiendo, o esa forma de construir estructuras de madera desmontables en todo el mundo. ¿Y qué ejemplos tenemos en todo el mundo? Y bueno, el ejemplo de la petatera de Villa de Álvarez, por supuesto que aparece, cómo se construye. Y bueno, al final, pues es la razón por la cual esta categoría fue aceptada como una categoría importante, una categoría para tomar en cuenta para su protección en todos los países de UNESCO. Voy a compartir el video. Parece que este video no quiere salir. Bueno. No sé de qué otra manera puedo compartir ese, y que aparte es corto, o sea, es de 5 minutos o algo así, para que ustedes lo puedan ver. A ver. Ah, sí, me dice que, ya me dijo, ok, me dice, no se pudo abrir la función de compartir las pantallas, la ventana que ha seleccionado no es la válida. A ver, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, ok. Doctora, ya tiene atribuciones para compartir. Ya tengo, qué bueno. A ver, déjeme entonces ver. ¿Lo pueden ver? No, todavía. A ver, yo ya lo tengo aquí. ¿Ya? No, no todavía. Ok, bueno. A ver, voy a volver a pedirle que me compartan. A ver, Paquito, le compartan las No, atribuciones, por favor. no sale, no sale. ¿Ya? No sale. Muy bien. Pues yo sí lo puedo ver, pero Vamos a ustedes quedar no. con las ganas. Si no Ok. lo platica. Ok. Bueno, no sé, ustedes díganme qué hacemos para si ya damos un poco el cierre a la ponencia y bueno, el video se los pongo en otra ocasión, no sé, a ver, me da mucha pena. A ver. Ok. Bueno, pues aprovecho yo para saludar a nuestros amigos de Campeche, a Alex Guía, a Bere Ceballos, a Elia Alejandrina Arjona Rebolledo, a Elsa Torfer, a Manuel Ruz, a Juan de Dios Páramo. Ay, Doctora Juan de perdón, ya Dios Páramo está. le pregunta, ¿cuáles de los recursos? ¿Lo pueden ver? Ahí está ahí. A ver, no, todavía no. ¿cuál es, Paquito? No el video, pero está en su pantalla. Está su pantalla, pero el video, habría que darle play. ¿Se puede ver? No. No. ¿Ese es donde está un hombre con sombrero? Conexión no la deja. No, su conexión no la deja, ¿No? doctora. No. Ok, bueno, vamos pues, entonces ya vamos cerrando. Vamos cerrando. Sí, le comentaba yo que Juan de Dios Páramo nos pregunta que cuáles de los recursos presentados pueden funcionar como potenciales atractivos turísticos. Deje de compartir su pantalla. Ah, doctora, sí. por favor. Ok. Ahí estamos ya. Ya estamos. Le comentaba,
Juan de Dios Páramo nos menciona, le pregunta que cuáles de los recursos presentados pueden funcionar como potenciales atractivos turísticos y si cree usted que sea posible una gestión y promoción de los mismos. Estos patrimonios son altamente, son potenciales, es un patrimonio para que se conozcan. Y mientras más se conocen, más se difunden, pues más apoyo reciben. Por ejemplo, yo me quiero referir a la petatera de Villa de Álvarez. La petatera de Villa de Álvarez se construye nada más para estar 2 meses. Y los que conocen la fecha en la que está presente la plaza, pues son los de la comunidad. Pero si nosotros difundimos, vamos a poder tener visitantes y estos visitantes generar una derrama económica y estos visitantes también ser difusores potenciales de este patrimonio, de la petatera de Villa de Álvarez. Yo creo que es fundamental aparejar al patrimonio cultural con una promoción turística adecuada y una promoción turística muy respetuosa del patrimonio. Debe ser así, porque el patrimonio cultural es para el consumo del ser humano y bueno, el turismo es una actividad humana necesaria en cuanto a la concepción de este gran y maravilloso planeta que es Tierra, en el cual podemos nosotros movernos y conocer pues, diferentes lugares. Pues el patrimonio cultural de madera sí debería estar asociado al turismo con una adecuada uso y administración, un plan de manejo adecuado, pues para garantizar su conservación. Bien, doctora, yo le quiero mencionar que yo no imaginaba que hubiera tanto patrimonio con madera. Yo soy un sorprendido, les ruego disculpen mi ignorancia, pero soy sorprendido por tanto patrimonio de madera. Incluso yo sí les quiero mencionar que, por ejemplo, allá en La Habana hay una calle de madera que serán aproximadamente, que serán 100 por 10, más o menos en ese espacio, y es donde estaba la casa del capitán general, pero ellos la presumen mucho como la única calle de madera en América. No sé si haya otra. Bueno, pues puede ser porque también hay un único puente en Perú, que es un puente colgante, que también es de madera. Y bueno, aquí el tema es justamente lo que ya comentábamos. Se conocen poco estos patrimonios, o sea, se necesita darles más difusión a estos elementos, pues para cuidarlos más, para difundirlos más, para darles reconocimiento y para procurarles pues una protección adecuada a través del tiempo. Perfecto. Y esto, por supuesto, responde un poquito a la pregunta de Páramo, de que en efecto se presume como un gran atractivo turístico. Se le da lo que nosotros le llamamos en comunicación, se le da difusión, lo que los científicos le llaman divulgación. Entonces, la cuestión importante es, se tiene el elemento, pero hay que difundirlo y hay que divulgarlo, indudablemente. Exactamente. Sí. Marilena Sánchez Roldán, muchos saludos desde Pachuca, Hidalgo. También Ivonne Edith Murillo, un gran saludo, doctores. Ivonne es maestra en Ciencias y Tecnología de la Madera y con gran interés buscando más temas para el conocimiento de la madera. Enhorabuena que se hagan más conferencias con grandes personalidades. Saludos desde Michoacán. Macarena Almonacid, muchos saludos para todos. Acá mirando la presentación desde Chiloé, Chile. Acá en Chiloé se tienen iglesias todas de madera. Así es. Orlando Araque, saludos a todos desde San Miguel de Allende. Rocío Garza Leonard, para todos, saludos desde Monterrey. Leticia López Orozco, muchas gracias. Axel Urizar, para todos, buen día. Saludos desde San Francisco de Campeche, con un poco de dificultades con la internet. Bueno, si ustedes me permiten, a nombre de todos ustedes, del doctor Siller y de nuestra expositora, enviarles un fuerte saludo solidario a todos nuestros amigos de la península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán y Campeche,
que el día de hoy, en la madrugada, sufrieron los embates de Delta, aunque parece que se degradó de 4 a 3 y luego a 2 grados. Agradecemos que ellos nos estén sintonizando, muestra de su interés porque pues acaban de tener la visita de un huracán y nos da mucho gusto que se estén comunicando con nosotros. Patricia Mondaca, buenas tardes, un gran saludo a todos desde el archipiélago de Chiloé, del sur de Chile. Orlando Araque, para todos. Wow, Patricia, cómo me gustaría visitarte. De Alicia Ríos, ¿existe en México algún patrimonio en madera protegido por la UNESCO? O sea, de patrimonio mundial, esos testimonios que no están en Paquimé los consideraron de madera, pero se necesita promover más. Tenemos los techos decorados en Tupátaro, en Michoacán, que son preciosos, que son hermosísimos, están decorados y son techumbres artesones. Toda la colección que hay en Michoacán de artesones construidos con madera y decorados deberían ser patrimonio mundial y no se han hecho los expedientes correspondientes. La petatera de Villa de Álvarez tiene ahí un tropiezo porque, bueno, no, esta ya está declarada por el patrimonio intangible, por las tradiciones ancestrales que se han transmitido íntegramente a través del tiempo. En los términos, no se ha presentado para petatera el expediente para patrimonio mundial, porque hubo una observación con relación a la fiesta taurina que no ha sido como muy, pues justamente por la esencia de la fiesta, de la muerte del animal, pues no está muy aceptado. Entonces, ahorita la observación es que el edificio debería de estar libre de ese ingrediente violento de la fiesta taurina. Entonces, bueno, ahorita está en espera. La recomendación que nos dieron fue que no muriera el animal en la corrida, que lo indultaran y que regresara vivo a corrales. Doctora, no lo hemos negociado. Yo le quiero mencionar lo siguiente. Platicando con Pablo Hermoso de Mendoza, en alguna ocasión, yo le preguntaba acerca si era posible evitar la muerte, el sacrificio del animal en la suerte ya de la espada. Me decía que en Las Vegas lo que se utiliza es ponerles una marca con velur, que se pone sobre el lomo del animal y entonces se le ponen como si fueran las banderillas, se le van poniendo este tipo que pueden ponérseles una flor, un clavel o alguna cosa simbólica y se regresan vivos en Las Vegas, Nevada. Entonces pudiera ser evitar el sacrificio porque pregunta precisamente Alicia Ríos si la petatera de Villa de Álvarez está en alguna categoría de patrimonio como el intangible. Bueno, está en la categoría de intangible y es patrimonio histórico de México. Ya está el expediente porque la tradición tiene 150 años y bueno, también es patrimonio del estado de Colima y patrimonio del municipio de Villa de Álvarez. O sea, sí tiene reconocimientos. Justamente el Comité Internacional, a través de mi conducto, en el 2019, en abril del 2019 se les entregó un reconocimiento como arquitectura ejemplar. ¿Por qué? Porque la petatera de Villa de Álvarez había servido de ejemplo para proponer la categoría de arquitectura temporal. Gracias a la petatera que existe la categoría en los principios. Arquitectura temporal. Exactamente. Entonces les dio a ellos esta nominación de arquitectura ejemplar en el 2019 en una ceremonia muy bonita, muy interesante. Justamente en la petatera se dio de alta el comité científico de ICOMOS del estado de Colima. Se les hicieron los reconocimientos a los artesanos constructores de la petatera. En aquel entonces todavía vivía el decano, el señor don Desiderio
Contreras Tene, que falleció ahora en la cuarentena, un señor ya mayor, que era el que dirigía los trabajos de construcción de la petatera de Villa de Álvarez. Y bueno, a todo el equipo, que ya no son estudiantes, de profesionistas, arquitectos, del Tecnológico de Colima, y las maestras que estuvieron ahí presentes, Ivonne Calvillo, Nora Ríos, Iris Marisol Ortiz Llerenas, que fue organizadora de este evento, su servidora, Cristian Trinidad, Zamora Alvarado, que fuimos el equipo que hicimos el trabajo de proponer la petatera de Villa de Álvarez en Falun, Suecia, que estuvimos en Falun, Suecia, presentando las ponencias para que fuera aceptada esta nueva categoría en los principios. Muy bien. Entonces, bueno. La maestra Rocío García Leonard nos pregunta que si el video está en YouTube, si se puede compartir el link. Ah, claro, sí, voy a compartir el link. A ver, buena idea de Rocío, y está padre. Ya está musicalizado, hasta es para reposar porque la música es muy bonita. ¿Cómo se llama el video? Se llama Final y una P al final, o sea, Final. No sé. Final P. Ese fue el nombre que le dimos porque lo tuvimos que editar muy rápido, lo subimos a YouTube rápido. Y ciertamente sí. Francisco Martínez. Final P en YouTube. En YouTube. Gerardo Ramírez, le mando un saludo. Yolanda Santaella, Karina Méndez, Leticia López Orozco, desde la Ciudad de México, Tania Fuentes, saludos de la Ciudad de México, muy interesante tema. Hilda Rivera, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Yolosochil, Lucio, para todos, buenas tardes, saludos a todos, excelente ponencia. Ivonne Murillo, Patricia Mondaca, qué interesantísima ponencia, la idea que tenía del patrimonio mexicano, no la conocía tan cercana a la madera. Muchas felicidades y muchas gracias. Noemí Castillo Tejero, felicitaciones Guadalupe y saludos a todos. Axel Urizar, en el municipio de Calakmul, en el estado de Campeche, hay una comunidad llamada So Laguna, que tiene casas de madera y que nosotros promocionamos, que bien podría obtener el reconocimiento de pueblo mágico. Bueno, pues el día de hoy se ha roto el récord de participación. Quiero agradecer públicamente al doctor Juan Antonio Siller, que es quien nos ayuda precisamente a la promoción de invitar a gente que esté interesada en conocer y luego reconocer y luego difundir y divulgar el patrimonio compartido. A mí me da mucho gusto que cuando alguien, decimos que hacemos esto con mucha pasión, pero cuando decimos, ya viene otra vez el miércoles, no podemos decir, ay, qué pesado se hace. Al contrario, ya quiero que sea miércoles para aprender algo nuevo, conocer nuevas personas. La verdad, para nosotros nos da mucho gusto, y lo digo porque lo platico con el doctor Siller, que ojalá que podamos construir una comunidad del patrimonio de México y mundial, porque esto es algo interesante, que después seguiremos platicando, porque tenemos un plan más ambicioso todavía, y queremos que ustedes nos ayuden con su presencia, con su colaboración, y sobre todo, ojalá, si entran ustedes a Radio Primavera Cuernavaca, que le den me gusta para que se haga más grande la comunidad. Y por supuesto, recuerden que habrá un reconocimiento académico por parte de la Universidad Interamericana. Y ya para terminar, nos dicen Rocío Garza que la categoría de conservación de patrimonio arquitectónico temporal es solo para inmuebles en madera o aplica también a otros materiales. Pues nosotros innovamos ese término. En el patrimonio intangible lo llaman patrimonio efímero, pero para nosotros la madera, el caso de petatera... efímero es que tiene fin, ¿no? Exacto, o sea, yo no comparto el término efímero porque para mí murió y ya no lo volvimos a ver más. Pero el temporal quiere decir que el año que entra vuelve a estar, porque es temporal. Es como la agricultura. Para mí la agricultura... Es temporal porque tiene una temporada. Es temporal y vamos a tener el año que entra, los árboles frutales vuelven a tener el año que entra, el maíz,
las verduras tienen su temporada de El sed. ser humano y eso, mismo tenemos nuestra primavera, nuestro otoño, nuestro verano y nuestro invierno. exactamente, eso va más con el ser humano que lo efímero, que ya no lo volvimos a ver nunca más. Entonces, el efímero se usa en el patrimonio intangible, pero para el patrimonio material de los principios que estuvimos trabajando se usa temporal, la palabra temporal, y sí está ahorita aplicado exclusivamente para las estructuras de madera. Pero bueno, si el término tiene aplicabilidad en otros materiales, pues bienvenido compartirlo. Aquí con el participante de Calakmul que comentaban y el de Río Lagartos en Yucatán sobre las casas de madera, pues está la Casa Maya, que es una maravilla. Y en Colima tenemos unas casas que están hechas de bajareque, con barro, o sea, con madera rolliza, que la particularidad de estas casas es que las hacen para estar temporalmente en un lugar y cuando ese lugar ya no es propicio, se pueden levantar entre 10 o 12 personas y las mueven, son casas ambulantes, las mueven del lugar para estar en un lugar más seco, en un lugar más fresco, en un lugar más reparado del aire o así. Ese lugar se llama Ixtlahuacán, en Colima, en el estado de Colima. Y fuimos a ver esas casas que ya poco las hacen, bueno, porque la arquitectura moderna da todas estas posibilidades de protección durante el año, pero estas casas tenían esa particularidad de que se construían y podían moverse del lugar. Entonces allí teníamos otra categoría de patrimonio construido con madera ambulante, o sea, que eran tan ligeras esas casas que se podían entre varios, como una virgen en andas, entre varios, llevar la casa de aquí para allá y cambiarlas porque el río creció y se estaba inundando y las subían más para arriba para tener en suelo seco o bajo la sombra de un árbol o X. Esa es otra categoría que la estoy viendo perderse porque, bueno, ya no se usan esas casas, ya no se desarrolla la tradición esa. Pero bueno, hay otra categoría que no la comentamos aquí, que es la categoría evolutiva, que también se dio de alta en estos principios, que tiene que ver con, se nominó también en Delhi, unas salineras que estaban construidas todas con madera. ¿Salinera qué es? Pues donde se cosecha la sal a partir de agua salada. El agua salada que se reseca deja costras que son la sal. Y esta salinera es mineral porque el agua de los mantos freáticos de esa zona es salada. Se encuentra en Ariñana, en España. Y todas las esteras donde se llenan de agua son de madera. Todavía esta salinera está en funciones, quiere decir que hay gente que llena las esteras de agua salada y producen sal y venden sal. Y está ahorita, quisieron nominarla Patrimonio del Mundial, y están haciendo todavía ese esfuerzo. ¿Para qué? Pues para que tenga reconocimiento y se pueda conservar hacia el futuro. Según la historia de esta salinera, proviene también de tiempos del Paleolítico, donde el individuo reconoció el agua salada y consideró posteriormente que la sal le era útil para los alimentos. Entonces, actualmente, esa salinera la atienden los pobladores de Ariñana, que es una villa de por ahí cerca, y están pendientes de que esté en buenas condiciones, porque es una cooperativa local. Entonces, es muy interesante que los pobladores de Ariñana, cuando ven que una parte de madera ya se pudrió o hay que cambiarla, ellos lo hacen, porque saben cómo hacerlo, conocimientos ancestrales. Y con los conocimientos ancestrales aseguran la autenticidad de Ariñana, de la salinera, porque todo lo que ellos mueven lo hacen con conocimiento
de la técnica tradicional. Y eso es una competencia no es una competencia, pero sí es una aportación a la conservación del patrimonio, no por mano de un restaurador, sino por mano de un portador de los conocimientos autóctonos, exactamente. Muy bien, doctora, pues excelente. Creo que estamos sacando incluso temas laterales que pudieran ser espacio para otra charla más, otra conferencia, otra videoconferencia, pero ya veo inquieto al doctor Juan Antonio Siller que quiere hacer uso de la palabra. Adelante, doctor. Nada más que ahí está. Ya estoy al aire. Muchas gracias, Guadalupe. Una charla extraordinaria que nos da como para otras sesiones en el propio ciclo o en otra segunda invitación, que puede ser también muy importante tratar este tema. Yo apuntaría algunas cosas de tu charla. Me pareció muy interesante la fecha 7 de febrero, San Felipe de Jesús, que tiene que ver con el Galeón de Manila. San Felipe de Jesús es el primer santo novohispano, muere en Japón, y en Cuernavaca tenemos en la catedral descubiertos, o sea, en 1958, 59, enormes murales que no teníamos noticia de ellos, dedicados al sacrificio y a la historia de San Felipe de Jesús en ambos costados de la nave principal. Pero el tema es muy importante porque era la ruta del Galeón de Manila que venía costeando después de 6, 7 meses de navegación, y que esta fiesta se celebre en Colima resulta interesante como parte también de un itinerario cultural que podríamos sumar a la referencia de la petatera. El otro aspecto también interesante, hace muchos años en los catálogos que hacíamos de patrimonio cultural para el Instituto de Antropología e Historia, catálogos nacionales e inventarios, tuvimos la oportunidad de una charla con la doctora Polichetti en Italia, y ellos usaban un concepto que a mí me ha gustado mucho para espacios que tienen usos diversos, como las plazas o espacios abiertos que se usan de distinta manera en distintos momentos, y ellos las catalogaban en sus inventarios como etnoantropológicas. Entonces resulta interesante cómo en Italia, desde hace muchos años, el aspecto de estos espacios es otra significación etnoantropológica. Me gusta el concepto, yo lo he usado para espacios abiertos que se usan de manera indistinta. La categoría de patrimonio cultural evolutivo entra muy bien porque permite que en un espacio, inclusive para la restauración o recuperación de esos espacios, tendría que tener esa categoría que nos permite no recrear historicismos, sino dejar la última historia, la historia final de espacios exteriores, y la petatera o ese espacio que no tiene esa significación en un momento dado, la toma en otro de ellos en relación a ese espacio. Y creo que se resume mucha de esta arquitectura vernácula de madera y de otro tipo entre la relación de patrimonio cultural tangible o intangible o inmaterial, como se le ha llamado, en donde el componente principal no es tanto el material, sino es la tradición. Y ahí nos cambia. Ya en una reunión de Carimós en Veracruz, planteé que la arquitectura vernácula, que muchas veces la identificamos como tangible por el material o la madera, realmente la sustancia de la arquitectura vernácula y de esta es la tradición. O sea, si conservamos la tradición, esa arquitectura se va a estar renovando. Inclusive la reunión de Nara establece esa categoría que es mucho más cercana a Asia y América, muchos lugares de América, en donde no hay una reconstrucción, sino que se vuelven a construir las cosas porque existe la tradición, y es el caso de la vivienda maya, ¿no? Y el tema de la arquitectura efímera es también interesante. Hemos tenido 2 reuniones anuales, ya hay 2 congresos y vienen 2 publicaciones en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El año antepasado y pasado, o principios más bien de el pasado y el inicio de
se han hecho 2 reuniones de arquitectura efímera en muchos otros aspectos, no nada más la arquitectura, las procesiones, etcétera. Entonces hemos tenido oportunidad de tratar este tema de la arquitectura efímera, que tiene que ver también con tradición, finalmente. Y en relación a la madera también es importante, quizás para el ciclo del próximo año, nos gustaría que pudieras participar en la conservación de madera de los pecios o embarcaciones, que muchas de ellas tenemos esta trajinera o esta embarcación prehispánica que se recuperó en un sustrato en donde se pudo conservar, pero mucha de la arquitectura de embarcaciones tiene que ver con un contexto, un entorno, un envolvente marino, muchas veces se han conservado en el propio lugar. Entonces, itinerarios culturales y fortificaciones, que será el tema del próximo año, tendría que ver con la madera bajo este elemento, y los itinerarios culturales, más bien, sí, los itinerarios culturales tienen que ver con esta tradición, y las embarcaciones del galeón en estos grandes bosques filipinos donde se tienen las mejores maderas, permitió la navegación y el comercio mercantil único en su momento en el mundo. Entonces, la madera y la fabricación en esos astilleros y con esa madera, pues recobra una gran importancia. Y finalmente, recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, encaja muy bien con tu charla, porque no solamente es el patrimonio del lugar, sino el que podemos compartir a través de patrimonios de otros lugares, de otros tiempos y de otras tradiciones. Entonces, la visión del patrimonio mundial tiene que ver con lo compartido, donde ya lo nacional cambia a una visión más universal. Entonces, pues yo te felicito por la presentación. Por ahí creo que una de las imágenes es Chan Chan. Sí, aunque aparece ahí Paquime, pero es Chan Chan, ahí se ven los relieves, pero es otro sitio extraordinario, también patrimonio mundial, y Paquime creo que tiene esa gran tradición de la arquitectura de arcilla y de la conservación. Pues sin más, agradecerte esta extraordinaria charla que nos abre esta discusión a muchos otros temas que estaremos tomando a lo largo del ciclo. Felicidades. Gracias. La maestra Santella ya se está despidiendo. Y María Elena. No, Yolanda quiere hablar, ¿no? Sí. La maestra Lupita, Santella, lamento mucho no haber podido estar desde antes, pero vi ya tarde tu mensaje. Un asunto que les quiero comentar, que recuerden que en el Museo de Antropología en la Sala Mexica existe la famosa canoa prehispánica localizada en Zapata y Calzada de Tlalpan. Lo acuerdo porque es tema de mi tesis de metodología de conservación arqueológica in situ, y que trabajó Luis Torres Montes. Así es. Y allí está en buenas condiciones para que lo tomen en cuenta. Yo creo que es un antecedente. Perdón, ¿lo repite? A ver, canoa prehispánica mexica que apareció en la calle en Zapata y Calzada de Tlalpan. Y el maestro, en paz descanse, el ingeniero Luis Torres Montes, hizo su conservación cuando trabajaba en lo que era el departamento de prehistoria, ahí junto, enfrente de lo que era el Museo de las Culturas. Ahí era el departamento de prehistoria con José Luis Lorenzo. Y Luis Torres lo tiene documentado en algún lugar o me lo dijo de manera verbal. Yo lo tengo asentado en mi tesis de licenciatura en restauración. Y te felicito, Juan Antonio, hace mucho que no te veo. Estás bien, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, nada más no quería dejar de pasar Muchas gracias, maestra. Que es histórico, pues, ¿no? Le haremos llegar sobre el conocimiento por parte de la Universidad Interamericana, doctora Guadalupe Cepeda, con la firma también del coordinador académico, que es el doctor Juan Antonio Siller. Y pues yo me voy a dar la oportunidad de pasear por la petatera, ya que está aquí a mi espalda. Pues sí, yo le invito a que la conozca físicamente el año que entra, que vaya desde el proceso de construcción, vaya en enero. En enero está en proceso de construcción y vea todas las etapas de la gente que participa. Yo quisiera mandarles mi correo electrónico a todas las personas que han enviado
sus aportaciones de elementos de madera en sus localidades. Un saludo a todos ellos. Si me permite, doctora, qué bueno que usted lo menciona, porque le voy a decir, a ver, mire, todavía, no se quieren ir todavía, qué bueno, me da mucho gusto, porque dice Patricia Mondaca que la categoría, es una maravilla la categoría de arquitectura ambulante acá en el archipiélago de Chiloé. Hay un sitio de patrimonio mundial compuesto por 16 iglesias de madera. El sistema estructural de las viviendas más antiguas y en teoría de las iglesias también permite que puedan ser trasladadas, pero el gran peso que tienen solo permite arrastrarlas con varias parejas de bueyes o incluso ahora con maquinaria pesada. Es una tradición cada vez menos utilizada, pero aún se practica. Gerardo Ramírez, qué lástima que la tradición de la arquitectura móvil o ambulante se vaya perdiendo en Chiloé o en México. Por más que lo quiera la arquitectura moderna, no siempre satisface las necesidades que la portátil logra hacer. Y la maestra Ivonne Edith Murillo, en Querétaro está la Escuela de Laudería y tenemos un repositorio de violines, violas y chelos construidos artesanalmente por lauderos y tienen su propia historia. Ojalá conozcan ese repositorio. Muchas gracias, la conferencia estuvo excelente. Bueno, esto también es una excelente, qué bueno que nos comparte esto la maestra Ivonne Edith Murillo por este repositorio de violines, violas y chelos, que es algo interesantísimo, la música. Exacto. Toda la laudería. Sí, doctora, ¿quiere usted agregar algo más? Sí, la laudería es parte de este gran patrimonio en madera y involucra las maderas culturales para la laudería, que no cualquier madera es buena para las guitarras, los violines y demás. Y bueno, pues es ahí otro filón de patrimonio que es necesario estudiar y reconocer y difundir. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. El correo, si me permite, voy a decir el correo. El correo es 61cepeda, con Z, 61cepeda@gmail.com. Lo voy a decir más lento. 61, que es la generación, por supuesto, de los baby boomers. 61cepeda@gmail.com. Ahí está, doctora. Así Arturo, es. Sí, Robert, a tus órdenes. Ok, gracias. Muy interesante la exposición y quería comentar varias cosas. Primeramente, estoy completamente de acuerdo contigo sobre la herencia de madera de los purépechas, la sierra purépecha. No solamente los edificios de los purépechas, los techos artesanales en los huacapas y las iglesias. Es una pena que la gente de Michoacán no han organizado para promover esto también como un patrimonio. Otro punto, vamos a estar viendo esto en las siguientes semanas, las misiones entre los guaraníes en Argentina, Paraguay y Brasil, y también las misiones de chiquitos, que también usaba gran cantidad de madera en su construcción, pero también hay que tomar en cuenta que esas misiones pasaban por etapas de evolución. No llegaron los jesuitas y empezaron a construir en piedra, sino que en madera, en estacas, ese tipo de cosas, y luego años después empezaban a construir en piedra. Yo recuerdo haber leído una carta anual de los años 1620, y el jesuita está escribiendo el proceso de construir la primera iglesia en una de las misiones, usando las mismas técnicas de construcción de los mismos guaraní, en madera, no en piedra. Esos son mis comentarios. Muy bien, pues muchas gracias, Robert, como siempre, atinado tu comentario. Doctor, ahora sí, ya nos vamos. Doctor Siller. Ahí está. Muchas gracias. Como bien señala Robert Jackson, en las siguientes charlas vamos a pasar al estudio de las misiones jesuitas en América. Tendremos Baja California, México, la presencia de los jesuitas. Vamos a movernos después con una invitada de Argentina que ya estuvo con nosotros hace 2 años hablando de las misiones en Argentina, en la región de Corrientes. Va a estar el doctor Robert Jackson, especialista en el tema, ha publicado muchos libros,
hablando del aspecto de la demografía en las misiones, las epidemias, etcétera, y vamos a ir retomando estas misiones en el programa que tenemos, incluyendo Paraguay, Brasil, y probablemente un comentario breve, bueno, Chiquitos está incluido, y un comentario breve quizás de las de Mojos y Maina. Creo que el tema de la madera con esta charla introduce al ciclo la parte final de esta primera etapa, de las edificaciones de estas misiones, donde gran parte de ellas fueron construidas en maderas muy buenas en la zona tropical, y la permanencia, así como las de Chiloé, las 16 iglesias barrocas que se han conservado y que han sido declaradas. Tenemos estas otras misiones en estos otros países que han permanecido desde el siglo XVIII, muchas de ellas en pie por las propias comunidades. Pues muchas gracias, invitarlos a que nos sigan los días miércoles y agradecer a Guadalupe el inicio de esta temática de la madera como patrimonio. Nos da pie a los temas que vienen en las próximas semanas. Buen día a todos. Muchas gracias, Gracias a doctora. Muy ustedes. buenas tardes a todos. Hasta Buenas la próxima. tardes. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias. Nos mantenemos en contacto. Gracias, Lupita. Claro que sí. Claro. Ya les mandé correo y ahí nos contestamos. Gracias, Radio Primavera. Adiós, Lupita. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti y estamos en contacto. Muchas gracias por tus correos. Gracias, Orlando, qué gusto doctora. verte. Bye. Mire, qué buena convocatoria tuvo usted, ¿eh? Tuvimos Pues que sí. cortarles porque si no nos seguimos hasta las 7 de la noche. Aquí queremos seguir, ciertamente. Ah, por ahí está Muy bien. Patricia. Patricia ya se fue, Patricia. Saludos, Ahí está Orlando. Patricia, Patricia Preciosa. de Chile. de Chile. Qué gusto saludarles. Exactamente. Nos Gusto vemos la próxima verla. semana. Igualmente, muchas También gracias. está, a ver, Noemí, Noemí. Ah, perfecto. Y la maestra Mimi por ahí. Bien. Rocío, Yolanda. Ah, De qué cómo gusto, estamos qué gusto todos. saludarles. Saludos, Juan Ojalá nos Antonio. vemos A la pesar de que les próxima. mandé la ¿Cómo invitación. estás, Orlando? Hola Yolanda, gusto en saludarte. Igualmente, Perfecto. aunque sea por Bueno. este medio. Cuídate. Toda la Sí. semana mayor de Comose. Ok, Bueno, abrazos. muy bien. Gracias, Bye. doctor. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.